Bienvenidos a su canal Entre Fe y Sombra. Exploramos las historias que existen entre la fe y lo desconocido. Aquí encontrarás relatos oscuros, misterios religiosos. No es solo lo que se cuenta, sino lo que realmente significa. Si te interesa el misterio, la verdad detrás de lo invisible y las historias que te harán cuestionar todo, este canal es para ti. Hoy quiero contarles una historia que hemos titulado La oración en la selva. Dicen que la selva no es solo árboles, ríos y animales. Dicen que hay zonas donde el aire se vuelve más pesado, donde el sonido de los insectos desaparece sin razón y donde incluso los más valientes sienten que algo los observa, no como una presa, sino como algo que ya les pertenece. Esta historia ocurrió en el Amazonas colombiano, en una expedición que nunca debió internarse tanto. Todo comenzó con 4 hombres: Andrés, guía local nacido en la región; Camilo, un fotógrafo obsesionado con documentar lo desconocido; Julián, biólogo, escéptico de todo lo sobrenatural; y Mauricio, quien había insistido en el viaje, aunque nunca explicó realmente por qué. La idea era sencilla: internarse en una zona poco explorada, registrar la fauna nocturna y documentar el comportamiento de especies raras. Pero Andrés les advirtió desde el principio: hay lugares donde no se entra, no porque no se pueda, sino porque no se debe. Pero nadie le hizo caso. Durante los primeros días, todo parecía normal. Caminaban entre árboles gigantes, cruzaban ríos oscuros, dormían bajo una humedad sofocante. El sonido constante de la selva los rodeaba: insectos, aves, monos lejanos. Hasta la 4ª noche. Fue ahí cuando el sonido desapareció. No poco a poco, de golpe. Camilo fue el primero en notarlo. ¿Escuchan eso? ¿Qué cosa?, respondió Julián. Exacto, nada. Y era cierto: ni grillos, ni ranas, ni viento. Solo un silencio profundo, antinatural. Andrés se levantó de inmediato. Su rostro había cambiado. Tenemos que irnos de aquí. ¿Por qué?, preguntó Mauricio. Andrés dudó unos segundos. Porque la selva no se queda callada a menos que algo más esté respirando por ella. Esa noche no durmieron, pero no se fueron. Al día siguiente encontraron algo. Un claro. No era natural. Los árboles formaban un círculo perfecto, como si hubieran sido apartados. En el centro, el suelo estaba seco, sin vegetación, y en medio de ese espacio había figuras talladas en madera, deformes, humanas, pero no del todo. Algunas parecían retorcerse en posiciones imposibles. Otras tenían rostros alargados con bocas abiertas demasiado grandes. Julián se acercó. Probablemente ritual indígena, dijo. Nada fuera de lo común. Pero Andrés no se movía. Esto no es de ellos, susurró. ¿Cómo sabes? Porque ellos no hacen esto. Mauricio, en silencio, observaba todo, con demasiada atención. Esa noche el silencio volvió, pero esta vez vino acompañado. Un sonido leve, como si alguien caminara alrededor del campamento. Pisadas suaves, lentas. Camilo tomó su cámara. Voy a grabar. No, dijo Andrés, no salgas. Pero ya era tarde. Camilo cruzó la línea de árboles y el sonido se detuvo. Por unos segundos no pasó nada.
hasta que escucharon su voz. «Muchachos, creo que hay alguien aquí. Vuelve», ordenó Andrés. Pero Camilo no regresó. Lo encontraron minutos después, de pie, inmóvil, mirando hacia la oscuridad. «¿Qué viste?», preguntó Julián. Camilo no respondió, solo murmuró algo. «Está llamando». «¿Quién?». «Silencio». Y luego una frase que ninguno olvidaría. «Dice que ya estamos dentro». Esa fue la primera vez que rezaron. No por fe, por miedo. A partir de ese momento todo cambió. Las noches se volvieron insoportables. Susurros entre los árboles, sombras que no coincidían con ninguna forma, y sueños iguales para los cuatro, un lugar oscuro, una figura y una voz que repetía: «Entraron sin permiso, ahora no hay salida». Julián comenzó a quebrarse, el escéptico, el que no creía en nada. «Esto es psicológico», decía, «estamos sugestionados». Pero una noche lo vieron. Algo se movía entre los árboles, no como un animal, no como una persona. Era más alto, más delgado, y sus movimientos no eran naturales, como si no entendiera cómo moverse. Mauricio lo observaba sin miedo. «Nos encontró», dijo. Andrés lo miró. «¿Qué hiciste?». Mauricio tardó en responder. «Yo ya había estado aquí antes». El silencio fue absoluto. «¿Qué?», preguntó Camilo. «Hace años vine con otro grupo. Encontramos ese claro. Hicimos algo». «¿Qué cosa?». Mauricio bajó la mirada. «Un ritual». Andrés retrocedió. «¿A quién llamaron?». «No lo sé», pero respondió. Y en ese momento lo escucharon, más cerca, respirando, pesado, como si algo estuviera justo detrás de ellos. Camilo giró lentamente y lo vio. No tenía rostro, o tal vez tenía demasiados. Una forma oscura, alargada, con algo parecido a brazos que se extendían más de lo posible. Y en el centro, una abertura como una boca, susurrando. Todos cayeron al suelo, menos Andrés. Él empezó a rezar en voz alta, fuerte, desesperado: «Padre nuestro que estás en el cielo». La cosa se detuvo. No desapareció, pero dejó de avanzar. «Sigan», gritó Andrés, y por primera vez todos rezaron, incluso Julián, incluso Mauricio. Las palabras salían torpes, entre lágrimas, entre miedo puro, pero funcionaban. La cosa retrocedía lentamente, como si las palabras la quemaran, como si no pudiera soportarlas. Y entonces entendieron: no era solo miedo, no era la selva, no era la mente, era algo más, algo que odiaba la luz, algo que reaccionaba a la fe. Esa noche no durmieron, rezaron hasta el amanecer. Al día siguiente, Andrés tomó una decisión: nos vamos ahora. No recogieron todo, no miraron atrás, caminaron sin detenerse durante horas, hasta que los sonidos regresaron: insectos, aves, vida. Cuando finalmente salieron de esa zona, ninguno habló. Hasta días después, Mauricio, que fue el primero, dijo: «¿Qué cosa?». Eso no se quedó, lo siguió. Andrés negó con la cabeza: «No». «Sí». «No», repitió más firme. «Porque dejamos algo allá». «¿Qué?». Andrés lo miró directo a los ojos: el miedo y el orgullo. Pasaron semanas, luego meses, pero ninguno volvió a ser el mismo. Camilo dejó la fotografía. Julián abandonó la investigación científica. Mauricio desapareció. Y Andrés sigue en la selva, guiando, advirtiendo, repitiendo lo mismo a cada grupo que llega. Aquí hay lugares donde no se entra. Algunos escuchan, otros no. Pero hay algo que todos sienten:
tarde o temprano, ese momento en el que el silencio cae, en el que la selva deja de respirar, en el que una presencia invisible se acerca lo suficiente como para escuchar si sabe rezar, porque hay cosas que no temen a las armas, ni a la ciencia, ni a la razón, pero sí temen a algo que muchos olvidan hasta que ya es demasiado tarde: la fe y lo que representa. Porque en lo más profundo de la oscuridad no basta con sobrevivir, hay que creer.